Quiero que me acompañen, hermanos, ahora a Apocalipsis capítulo 10. Vamos a continuar con la serie de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10. Y el título del sermón de esta mañana es Entre el trueno del juicio y la miel del evangelio. Es decir, entre el trueno y la miel, la iglesia que no calla. Hoy vamos a hablar de la misión de la iglesia, un texto muy espectacular en Apocalipsis, y va a ser el capítulo 10. Para iniciar, solo quiero que leamos versículo 9 y del 9 al 11, del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Uno de los pasajes más increíbles para la justicia humana es cuando Jesús, estando en la cruz, pudiendo vengarse de aquellos que le estaban humillando, escupiendo, burlándose, lastimando, en lugar de vengarse de ellos, Jesús oró por ellos, intercedió por ellos, diciendo incluso en Lucas 23:34, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes, es decir, lo desnudaron. Es decir, desnudo, desfigurado por los golpes, herido, humillado, crucificado, Jesús oró, intercedió por ellos. En el capítulo 9, hoy estamos leyendo el capítulo 10, en el capítulo 9 de Apocalipsis, en aquel sermón que se predicó anteriormente, hace un par de semanas, vimos cómo Dios ocupa a los demonios que provienen del infierno, cómo las puertas del infierno fueron abiertas por juicio de Dios, cómo este humo sale del infierno, y vemos cómo estas hordas, grupos de demonios, actualmente están haciendo sufrir a los enemigos de Dios y a los enemigos de nosotros, la iglesia de Cristo. Y nosotros enseñamos en aquel entonces, recordaremos, hermanos, de que estos juicios que Dios está haciendo actualmente, que es lo que representan las trompetas en Apocalipsis y los sellos, que ya predicamos de eso, representan los juicios que Dios está enviando actualmente hasta que Él venga sobre la faz de la tierra, y en especial las trompetas sobre los impíos. Vimos de que esta es la respuesta de Dios a nuestras oraciones por los sufrimientos que estos enemigos de Dios nos infligen a la iglesia. Sin embargo, ahí surge una pregunta muy importante para nosotros como iglesia, y es: ¿qué tenemos que hacer nosotros, la iglesia de Cristo, con nuestros enemigos cuando ellos justamente están sufriendo por hacernos sufrir a nosotros? En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer nosotros, la iglesia, al ver los grandes juicios que Dios trae alguna y otra vez sobre nuestros enemigos? Pues la respuesta del capítulo 10 es evangelizarlos. Esa es la respuesta. Es impresionante que el capítulo 10 nos habla que aquellos a los cuales Dios está juzgando, pero porque Él es el Dios de venganza, amén, no nosotros, tenemos que evangelizarlos sabiendo que el plan redentor y que el juicio final está pronto por suceder. El capítulo 10 nos recuerda, hermanos, que Dios sigue gobernando, que Dios sigue gobernando sobre toda la creación, que su palabra vive y que la misión de la iglesia aún no ha terminado. Ahora, el capítulo 10 es un capítulo especial, es un interludio, porque se ubica entre la sexta trompeta y la séptima trompeta.
Ahora, recordaremos, hermanos, que no es primera vez que Dios hace un interludio. De hecho, en la misma posición, cuando hablamos de los sellos, ¿se acuerdan, hermanos? Hace un par de meses atrás, cuando hablamos de los sellos, vimos que entre también el sexto sello y el séptimo sello hubo otro interludio. Es decir, estos capítulos de interludio son pausas divinas en las cuales Dios a nosotros, su iglesia, nos instruye, ya sea sobre nuestra identidad o ya sea sobre nuestra vocación, lo que tenemos que hacer mientras Dios está ejecutando sus sellos, desatando los sellos y en este caso tocando las trompetas. Por ejemplo, el primer interludio, el capítulo 7, nosotros vimos allí cómo la iglesia somos sellados por el Cordero y estamos seguros en Él. Aquí en el capítulo 10 se nos va a enseñar, vemos que hemos sido enviados a evangelizar. Allá en el capítulo 7 vimos que la iglesia está protegida por la gracia de Dios. Aquí en el capítulo 10 vamos a ver que la iglesia protegida ahora es enviada a hacer misión, a evangelizar a los demás. Allá en el capítulo 7 vimos que el pueblo es sellado para ser preservado. Aquí somos en el 10 alimentados con la palabra para luego entonces proclamarla. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, en este interludio es que antes de que la séptima trompeta suene, la del juicio final, Dios interrumpe los castigos que Él está narrando para recordarnos que nosotros somos su pueblo y que tenemos una misión que cumplir en este mundo. Y esa misión es evangelizar a nuestros enemigos. Por eso, hermanos, hoy tengo un propósito en el sermón de esta mañana, y es poderte exhortar y animar a que podamos entender que entre los juicios contra nuestros enemigos no debemos de callar, sino que tenemos que evangelizar. Ahora, en este pasaje, Dios nos va a mostrar tres verdades muy importantes a través de visiones y a través de símbolos impresionantes. Número uno, nos va a demostrar la autoridad que tiene su palabra. La autoridad que tiene su palabra sobre toda la humanidad y sobre toda la creación. Número dos, la veracidad de la palabra. Y número tres, la comisión de Dios a nosotros, la iglesia, de comer su palabra y predicar, por tanto, su palabra. Así que, hermanos, quiero que me acompañen al primer punto, la autoridad de la palabra de Dios. Lo primero que vamos a ver nosotros en el capítulo 10, en su primer versículo, hermanos, es una figura angelical. Un ángel, como dice ahí, poderoso, que desciende, pero va a descender para afirmar que la palabra de Dios gobierna sobre toda la creación. Él desciende para afirmar la autoridad de las Escrituras. Quiero que leamos el primer versículo y dice: y vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Hermano, imagina la escena viniendo incluso del capítulo 9, donde surgen los demonios y el humo del infierno, las llaves del infierno fueron dadas a Satanás y abrió el infierno, etcétera, etcétera. Imagina la escena. Mientras la tierra gime bajo las trompetas del juicio, los hombres blasfeman, los demonios salen del abismo y el cielo parece cerrado por el humo mismo del infierno. De pronto los cielos se abren y un ángel fuerte desciende. No es un ángel común, no es uno de los mensajeros celestiales que ejecutan juicios. Es un ángel llamado poderoso, fuerte, que cuando leemos específicamente este primer versículo lleva las insignias, las marcas de la divinidad. ¿Quién es? Hermanos, este ángel que menciona aquí, o que aparece esta figura como ángel, hermanos, es Cristo mismo, el ángel del Señor. El ángel del Señor mencionado en el Antiguo Testamento. Estamos viendo aquí el ángel del pacto. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque Él lleva todas las insignias o las marcas de ser Dios en Él. Por ejemplo, aquella nube que cubría al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, aquella nube que cubrió el monte Sinaí cuando Moisés hablaba con Dios, ahora esta misma nube envuelve a este ser que desciende.
Luego dice que sobre su cabeza aquel arco iris, señal de pacto de gracia dado a Noé, resulta que está sobre su cabeza. También se nos dice que este ser que desciende tiene el rostro como el sol, la misma y exacta descripción de Jesucristo con el que Él se presentó en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, cuando caminaba entre los 7 candelabros que representan la iglesia. Y no solamente eso, en esa misma figura del capítulo 1, que Jesús está caminando entre los candelabros, también se nos dice que no solamente tiene este rostro resplandeciente como el sol, sino que sus pies son columnas de fuego como de bronce bruñido. Son los mismos pies de Jesús caminando en Apocalipsis 1 en medio de las 7 iglesias. Así que este ángel que ve Juan no es un ser creado, sino que es el Cristo glorioso que desciende con autoridad del cielo. Ahora, ¿para qué Él está descendiendo en visiones? Está descendiendo a la tierra, hermanos, para revelar su palabra. Es lo que nos dice el versículo 2. Acompáñenme al versículo 2. Dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, ¿qué imagen de autoridad universal es la que está viendo Juan? El pie derecho sobre el mar, símbolo del caos y de las fuerzas incontrolables, un mar del cual ya pronto vamos a leer, va a surgir la bestia. Pero el pie está en el mar, gobernando sobre el mar. Y el otro pie izquierdo, el pie izquierdo sobre la tierra, símbolo de los reinos y de los poderes humanos, como pronto lo veremos. Así que lo que estamos viendo aquí, lo que ve Juan, es que Cristo planta sus pies sobre ambos, el mar y la tierra, para declarar que todo le pertenece al Cordero. Lo que vio Juan, hermanos, es una declaración de la soberanía cósmica que Dios tiene, que el Señor tiene, porque Él es el creador. Lo que estamos viendo aquí es que Cristo está reclamando el universo entero como su dominio, como suyo. Así que aquí estamos viendo en esta pequeña visión, o tremenda visión a la vez, vemos la respuesta a la pregunta: ¿quién está gobernando este mundo que aparenta tener un caos completo? ¿Quién gobierna realmente este mundo? Los hombres miran las guerras y piensan que son los gobiernos los que controlan el mundo. Los ateos ven la ciencia y piensan que la materia es la que manda. Los demonios se agitan y los que los siguen creen que el infierno manda. Pero Apocalipsis 10 está declarando a manera de símbolos, a manera de visiones, que Cristo manda sobre todas las cosas y que Él gobierna sobre toda la creación. Así que mientras las trompetas anuncian juicios, Cristo está anunciando autoridad. Mientras la tierra se desintegra, el cielo desciende. Hermanos, esta visión nos enseña y nos proclama fuertemente de que Dios no ha perdido control alguno. Él afirma que cada ola y cada montaña, cada nación y cada trono, todo está bajo los pies de Cristo. Amén. Y ahora la pregunta entonces es, amén, hermanos. Entonces, si Dios tiene autoridad, mire la pregunta, qué importante es la lectura. Si Dios tiene autoridad, si Cristo está gobernando, si Él está parado gobernando sobre el mar y sobre la tierra, donde Dios ha depositado su autoridad para nosotros conocerla, aprenderla, vivirla y enseñarla. Esa pregunta es pregunta importantísima para la fe cristiana. ¿Dónde Dios ha depositado su autoridad para nosotros los hijos, sus redimidos, conocerla, amarla, atesorarla y enseñarla? Pues bien, Dios la ha depositado en un pequeño librito llamado la Biblia, la palabra escrita de Dios. Y es lo que nos dice el versículo 2. Dice que en su mano traía ¿el qué, hermanos?
Un librito, pero ¿cómo? ¿Cerrado o abierto? Abierto. ¿Recuerdas, hermano, aquella escena en el capítulo 5 donde Juan voltea a ver y él llora porque he aquí que el libro estaba sellado, los pergaminos, el rollo estaba sellado, ¿se acuerdan, hermanos? Y que no se encontraba alguien digno de abrirlo. Y que de repente cuando él escucha al anciano decir que el león de la tribu de Judá era el único digno, y él voltea a ver y se da cuenta que este león era un cordero. Amén, hermanos, ¿se acuerdan? Pues bien, aquí está este librito abierto. Allá estaba sellado un rollo entero, aquí un librito abierto. Hermanos, ¿por qué está abierto? Porque el Cordero lo ha abierto. Ahora, su contenido de este librito, que antes estaba oculto, por eso está abierto, el contenido que antes estaba oculto, ahora está revelado, ha sido abierto. ¿Para qué? Para ser recibido, para ser vivido por la iglesia, para nosotros ser transformados por ese librito y para nosotros proclamarlo, como lo vamos a leer, sobre pueblos, sobre reyes y sobre naciones de la tierra. ¿Qué es este librito? Este librito, hermanos, es una versión, llamémoslo así, abreviada del rollo de los decretos divinos que el Cordero abrió en el capítulo 5 de Apocalipsis. Es decir, si el rollo del capítulo 5 mostraba la autoridad de Cristo para gobernar la historia, el librito del capítulo 10 muestra la autoridad de Cristo para comunicar su palabra por medio de su iglesia a todas las naciones. Este librito, hermanos, no solamente contiene, por lo tanto, y es importante, este librito que Juan recibió, no solamente contiene lo próximo que él escribe. A partir del capítulo 11 hasta que termina Apocalipsis, lo más seguro es que este libro que se le entregó a él contenía todas estas revelaciones, porque este librito contiene los próximos juicios que Juan va a escribir en los siguientes capítulos. Pero no solamente contiene los juicios, porque recuerde que el libro, o sea, el rollo del capítulo 5, tenía el plan redentor de Dios. Amén. No solamente los juicios contra los inconversos, sino que el rollo contiene las promesas y bendiciones de Dios para sus redimidos, para la iglesia. En el capítulo 5, el rollo contenía el plan redentor de Dios. Castigo y bendición. Castigo contra los impíos, bendición a favor de su iglesia, nuestra herencia. Amén, hermanos. Pues ahora este librito, al ser abreviado, obviamente contiene exactamente lo mismo, pero para nosotros entenderlo. Así que no solamente contiene los juicios, una vez más, que Juan escribe después, sino que contiene todo el plan de salvación para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos y el establecimiento de su reino en nuestras vidas. Es decir, este librito abarca la historia desde la cruz hasta la consumación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Este librito contiene tu historia y mi historia. Este libro contiene lo que pasó en el 2000, en el 2010, en el 2020, lo que está pasando en este momento, lo que está pasando en el 2040, hasta que Cristo venga. Allí está escrito todo lo que está ocurriendo para la iglesia y contra los enemigos de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué esta imagen tan poderosa y tan fuerte que encontramos en el capítulo 10? Bueno, el libro abierto, hermanos, es un símbolo del evangelio ahora revelado, ya no reservado. Hermanos, ya no hay sellos aquí, ya no hay secretos. El misterio de Dios ha sido manifestado en Cristo. ¿Sabe por qué dice que es un misterio? Lo vamos a leer también ahí. Porque todo lo que nosotros necesitamos saber para la salvación y la obediencia, ahora sí está revelado en la Escritura. Hermanos, en este librito Dios reveló lo que Él ha querido que nosotros conozcamos acerca de Él. No conocemos todo lo que podemos llegar a conocer si Dios quiere. Conocemos lo suficiente para la salvación, para la santificación, para la vida de fe y la vida piadosa. Amén, hermanos. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Está apuntando a esto. Todo lo que tú y yo y nuestros hijos necesitamos saber para la salvación, para la obediencia, está revelado en las Escrituras. Hermanos, todo lo que necesitamos saber para la vida de la fe, para la vida piadosa,
ya se nos ha dado a nosotros en la Biblia. Hermanos, este texto está apuntando fuertemente a la gran doctrina de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente para todos los aspectos de la vida de fe y para la piedad de los cristianos de todas las épocas. Hermanos, este pasaje nos muestra con imágenes poderosas la gran doctrina y la gran realidad de la autoridad de las Escrituras. Hermanos, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Nunca olvides eso, porque hoy lo que se está diciendo y lo que están diciendo en El Salvador es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Los liberales contiene, como lo puede contener un librito, como lo puede contener una lectura, pero no dicen qué es la palabra de Dios. Dicen que contiene porque no le ven autoridad a la Biblia. Hermanos, la Biblia no contiene la palabra de Dios. Ella en sí misma es palabra de Dios. ¿Qué implica eso, hermanos? Que cuando la Biblia habla, el hombre y todo el universo debe de callar. Cuando la Biblia habla, el debate se acaba. Cuando la Biblia habla, tú y yo tenemos que callar. Porque es autoridad. Ella es autoridad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la Biblia es autoridad? Significa que ella posee independencia absoluta de toda fuente ajena de Dios. ¿Sabe qué significa que ella sea autoridad? Que ella no depende del razonamiento humano para ser autoridad, no depende de las tradiciones para ser autoridad, no depende de la aprobación de la iglesia para ser autoridad. Ella es verdad y punto, y por ser verdad es autoridad sobre todas las cosas. Amén. Eso significa que es autoridad. Un abogado para ejercer en El Salvador necesita una licencia. Un médico para poder ejercer necesita una licencia. Si tú quieres manejar y comprar un carro, necesitas una licencia. La Biblia, ¿quién licencia la Biblia? Nadie. Ella es autoridad porque es la palabra del Señor, del Creador, del Omnipotente, del Todopoderoso, del majestuoso Rey del universo, de aquel que tiene su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Él es el dueño de la palabra, porque la Biblia es la palabra de Él. Hermanos, ¿saben qué significa eso? Que la autoridad de la Biblia descansa en el carácter de Dios. Y eso nunca lo olvides. ¿Qué significa eso? Bueno, que porque Dios es veraz, su palabra también es ¿qué? Veraz. Porque Dios es eterno, su palabra es eterno. Porque Dios nunca miente, su palabra tampoco ¿qué? Miente, es inerrante. Porque Dios es confiable, su palabra es infalible, exactamente, confiable e infalible. Y así sucesivamente, porque Él es soberano, su palabra es soberana sobre nosotros, nos guía. Porque Él es soberano, su palabra es autoridad. Por eso cuando Jesús era tentado, Él siempre respondía, escrito está. El mismo Señor se sometía a la palabra como su plena humanidad, obviamente también, porque la palabra de Dios es autoridad. Ahora, ¿qué implica todo esto sobre nosotros, hermanos? Para nuestra vida diaria es bien importante entender esto. Esto significa que cuando la Biblia te contradiga a ti en algo, no es ella la que está equivocada, somos nosotros. Amén, hermanos. Esto significa que lo que nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las ideologías, lo que nos libera a nosotros de todo tipo de esclavitud es la Biblia, no las obras, no las tradiciones, no el romanismo, no el papismo, no las obras cristianas. Lo que nos libra a nosotros es la palabra bendita y santa de nuestro Señor. ¿Sabes qué implica? Que si su autoridad que tiene la Biblia es la del Padre
es la del Hijo y es la del Espíritu Santo, entonces negar la Biblia es negar el señorío de la Trinidad. Despreciar la Biblia como para no estudiarla y no leerla cada día es despreciar la Trinidad. E ignorar la Biblia para tomar decisiones cada mañana, cada tarde, cada noche es ignorar la Trinidad y el poder que tiene la Trinidad. Así que, hermanos, cuando la ciencia, cuando en tu colegio, cuando el profesor, cuando tu amigo, tu familiar, cuando las filosofías, las ideas culturales contradigan la Biblia, ellos son los equivocados. No le creas a ellos. Créele a la bendita y suprema palabra del Señor. Amén, hermanos. Esto implica que leer la Biblia y que estudiar la Biblia nunca va a ser un ejercicio intelectual meramente. Leer y estudiar la Biblia es adorar a Dios, porque es su palabra. Es un culto de adoración. Y por eso todos los días tú tienes que leerla, porque se supone que todos los días lo adoramos, porque somos adoradores. Amén. Y dice, por eso dice, y ahí donde viene el significado exacto de la palabra. Dice que nosotros somos y debemos de ser adoradores ¿cómo? En espíritu y porque nos basamos en la Biblia. Cantamos la Biblia, adoramos la Biblia, hacemos de la Biblia el contenido de nuestra adoración. Ahora, pero siguiendo lo que dice la palabra, ¿qué sucedió cuando descendió este ángel que simboliza obviamente a Cristo, cuando descendió Cristo con el librito? Sigamos leyendo versículos 3 y 4. Y clamó a gran voz, aquí está hablando del ángel, y clamó a gran voz, como ruge un león. Miren ustedes las marcas de la divinidad otra vez en él. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Es decir, que Juan sí entendió las palabras de Dios, las palabras surgidas de estos truenos. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ok, lo que estamos viendo aquí es que Jesús habló. Él habló. Y cuando Él habló, sus palabras se oyeron como un rugido de león. En el Antiguo Testamento, hermanos, la voz de Dios que anuncia sus juicios, en muchos pasajes se habla que se oye como un rugido de león que estremece toda la tierra cuando Dios habla. Esto está en Jeremías 25, Amós capítulo 3, en Joel capítulo 3. Porque el rugido del león es un símbolo del poder de Dios en sus juicios. Y por eso vemos que el cielo le responde a Jesús. Y aquí vemos que ahora el cielo, en respuesta a lo que Jesús habla, el cielo responde. ¿Y cómo responde? Los 7 truenos proclaman aquí más juicios contra los impíos. Y resulta que Juan iba a comenzar a escribir estos 7 juicios. Recordamos que son 7 sellos, 7 trompetas, amén. Y luego vienen las 7 copas. Aquí aparecen 7 truenos. Él los iba a escribir, pero dice la Biblia que Dios le dijo que no lo escribiera, que lo sellara, que lo guardara, que no lo escribiera. Ahora, ¿por qué Dios le dijo a Juan que no escribiera estas palabras de los 7 truenos, que son juicios también contra los impíos? No lo sabemos por qué le dijo que no. Pero lo que sí sabemos es que cuando Dios sella algo, es porque lo que Él sí ha revelado para nosotros ya es suficiente para nuestra vida. Entonces, hermanos, esto habla, esta visión apunta a la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que las Biblias son suficientes para que tú y yo podamos vivir para Cristo, en Cristo y por Cristo cada día. Hermanos, tú y yo no necesitamos de otras fuentes para nosotros ser cristianos. No necesitamos de otras fuentes para poder crear a nuestros hijos. No necesitamos de otras fuentes para poder restaurar un matrimonio. No necesitamos de otras fuentes para caminar juntos como matrimonio y como familia. No necesitamos de otras fuentes para saber cómo adorar a Dios. No necesitamos de otras fuentes, porque lo que ya está escrito, la palabra escrita de Dios, es palabra viva, pero también es una palabra eficaz.
ella es suficiente. Amén. Esto implica que si Dios gobierna, hermanos, como lo dice la visión, sobre la historia actual, con poder absoluto, un pie en el mar y el otro en la tierra, Él lo hace a través de su palabra, ese gobierno. Dios ha depositado su autoridad en un libro, y este librito es la Biblia. ¿Y eso qué significa? Que tú y yo entonces tenemos que amar la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que atesorar la Biblia. Tenemos que vivir la Biblia. Tenemos que dejar que ella nos transforme. Tenemos que ser humildes ante la Biblia. No leerla como que nosotros controlamos la historia y como que nosotros controlamos el libro. Y podemos entonces nosotros decir, yo soy el descubridor de una nueva verdad. No. Tenemos que leerla como necesitados de salvación, como pecadores que necesitan conocer a su Redentor y que quieren adorarlo, amarlo y agradecerle. Y por eso leemos la palabra con total sumisión y con total humildad. Pero no solo atesorarla, no solo leerla, no solo vivirla, sino también enseñarla a los demás. Y es que, hermanos, esto tiene que hacer así por el siguiente punto que nos predica este texto: la veracidad que tiene la palabra. Es interesante que del versículo 5 que vamos a leer en este momento al versículo 7, lo que vamos a ver es que ahora Jesús jura por sí mismo que su plan redentor, es decir, lo que está escrito en ese librito, su plan redentor, su palabra, se va a cumplir sin demora. Se va a cumplir. Sí o sí, la palabra de Dios, hermanos, todo se va a cumplir. Amén. Leamos del 5 al 7, dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Ahora Juan ve hacer al ángel fuerte, al ángel poderoso, algo solemne, hermanos. Ahora el ángel hace un juramento. Hermanos, y no lo digo sin exagerar, no lo digo exagerando, este es uno de los momentos más majestuosos de todo Apocalipsis, lo que estamos leyendo. Resulta que el ángel poderoso, Jesús mismo, levanta su mano como lo hace un testigo en un tribunal, pero el juramento no lo dirige a un juez humano. Juro, le dice al juez, no es a un juez humano, sino que levanta su mano al Dios eterno, al que gobierna, al Creador, a su Padre. Y este gesto que estamos viendo aquí es la única vez que ocurre en todo Apocalipsis que un juramento se pronuncia, y resulta que el ángel lo hace en el nombre del Dios vivo, el Creador soberano de todas las cosas. Obviamente esta escena está evocando, es un eco, es un señalamiento a Daniel capítulo 12, en donde vemos que allí otro mensajero celestial juró por aquel que vive para siempre. Pero hay una gran diferencia entre lo que ocurre en Daniel 12 y lo que ocurre aquí en Apocalipsis. En Daniel 12 el mensaje era del ángel que aún faltaba tiempo, le dice a Daniel, aún hay demora, todavía no están ocurriendo las cosas, pero ahora aquí, este ángel fuerte, Cristo jurando, dice, ya no habrá más demora, ya no. Y el contraste, por lo tanto, hermanos, entre el antiguo y el nuevo pacto ya queda en evidencia. El misterio que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento ahora está por cumplirse. Se está cumpliendo, pero todavía falta por cumplirse. Es decir, lo que Daniel esperaba, Juan ahora lo ve aproximarse inminentemente. Ahora, ¿qué significa para nosotros, la iglesia, que el ángel haya jurado con las manos levantadas de que lo que está escrito en ese librito sí o sí se va a cumplir y que ya está pronto a cumplirse? ¿Qué implica para nosotros, la iglesia, entender esto? Bueno,
hermanos, implica lo siguiente este juramento: que así como Dios sostiene la creación con su poder, así Él va a sostener el cumplimiento de su palabra. Que así como Él no puede mentir, su palabra no puede fallar. Ella es inerrante, ella es infalible, ella es suficiente, ella es poderosa, ella es clara, ella es necesaria, ella es soberana, ella es autoridad, la palabra bendita de nuestro Señor. Así que lo que está simbolizando este momento, este juramento, es que el carácter de Dios es lo que garantiza el cumplimiento de todas las promesas que nosotros encontramos en la Biblia. Aquella promesa que es para ti y para tus hijos, como dice Hechos de los Apóstoles, esa promesa de bendición para ti, esa promesa que todos nosotros resucitaremos en el día final, cuando Jesús venga por segunda vez, esa promesa que estaremos con Él en el cielo, esa promesa que seremos consolados, esa promesa que nuestros ojos, nuestras lágrimas serán ¿qué? Enjuagadas, esas promesas de vida eterna, hermanos. Todo se va a cumplir, pero ¿por qué se va a cumplir? Porque todas las promesas, por eso es el juramento, descansan en el carácter de Dios. Hebreos dice que Dios, no pudiendo jurar por nadie más grande que Él mismo, porque Él es el más grande, amén, juró por sí mismo. Y es lo que estamos viendo aquí, que cada promesa, cada tilde, cada palabra, cada letra que está escrita en la Biblia se va a cumplir, no porque tú lo creas, es porque el carácter de Dios lo sostiene. Amén. Por eso Jesús dijo, Mateo 5:18, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. ¿Sabe qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Vean todos para acá, por favor. Toda la teología de Jesús, todas las promesas eternas que te corresponden a ti y a mí, todas las promesas, vida eterna, cielos nuevos, tierra nueva, la victoria de Cristo, la cena del Cordero, toda promesa, Dios, vean para acá, la puso en la letra más pequeña del abecedario hebreo. Así de poderosa es la palabra de Dios, que en una sola letra, no palabra, letra, el peso de la escritura lo puso allí y dijo, todo se va a cumplir, aún la pequeña letra. Así de autoridad suprema, majestuosa, poderosa, viva y eficaz la palabra de nuestro Señor. Así que el mensaje del ángel poderoso se resume en una frase, hermanos. No habrá más demora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahora, aquí se anuncian dos verdades importantes que no podemos dejar de mencionar. En primer lugar, hermanos, que el tiempo del cumplimiento está llegando. El tiempo del cumplimiento sí está llegando, obviamente. Pero la paciencia de Dios que está mostrando en este tiempo tiene un propósito. Y el propósito es salvar hasta el último elegido. Esto lo dice Dios en 2 de Pedro 3:9, cuando dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno, claro, porque lo que la incredulidad de nuestra carne puede llamar retardanza, la gracia en nosotros le llama paciencia. Entendemos que hay un propósito en la paciencia de Dios. Hermanos, ¿qué significa? Que Él ha esperado, Él ha tolerado, Él ha llamado, pero el momento final se acerca. Hermanos, amigo, amiga que nos visitas, que nunca has creído en Jesús, el reloj divino está finalizando para ti y para todos. Segunda verdad que vemos también en este punto, que el misterio de Dios está siendo consumado. La palabra misterio, ¿saben qué significa en la Biblia? O sea, como tal, como palabra. La palabra misterio significa algo, no significa algo que sea oscuro o algo esotérico, sino que la palabra misterio se refiere siempre a una verdad que está oculta, que en este caso, una verdad que estaba oculta, pero que ahora ha sido revelada en Cristo. Este misterio, según Efesios 1, del que está hablando este librito, es la voluntad de Dios, como dice Efesios 1, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra. Es decir, el misterio de Dios ya ha sido revelado en la Escritura y es el plan de salvación de su pueblo y la derrota final de sus enemigos. Ahora, ¿qué implica este segundo gran punto para nosotros? Bueno, que aunque el mundo, hermanos, parezca inestable, aunque la política parezca inestable, la economía, las riquezas, las finanzas, aunque la paz del mundo parezca inestable, incluso aunque la inestabilidad muchas veces se ve en iglesias cristianas locales, Dios nos está recordando que su palabra es el único terreno firme para el cristiano. Amén. Porque cielo y tierra pueden pasar, mas su palabra jamás va a pasar. Amén. Todo puede cambiar. Tus opiniones van a cambiar. Hoy te gusta la sopa de mondongo, mañana la vas a odiar. O sea, todo puede cambiar. Tus opiniones, las tradiciones, las costumbres, pero no la Biblia, hermanos. Porque ella es la única norma normata, la única norma que norma cualquier otra norma en el mundo, la única norma estable, infalible y suficiente para nosotros los creyentes. Amén. ¿Tú sabes que eso lo leímos hoy? Vámonos todo al librito del orden del culto, por cierto, página 6. Mira cómo dice cuando confesamos nuestra fe en el artículo que leímos. Solo quiero que leamos la primera línea. Mira lo que dice. Leámoslo todos juntos, la primera línea, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvador. Esa palabra regla es norma. La palabra es la única norma, la única regla del cristiano, el único canon para nosotros que nos mide. Pero también esto nos enseña, hermanos, y espero que escuches esto, que su palabra es el acto de amor divino más duradero a nuestro intelecto humano. Es el acto de amor divino más excelente que Dios ha entregado a nuestro intelecto humano. ¿Por qué? Porque ya que ningún ser humano pudo subir al cielo a oír su voz, resulta que Dios sí descendió a nosotros para escribir su voluntad. Amén. Así que cada vez cuando leas las noticias del mundo y veas las injusticias, la violencia, la decadencia moral, el desánimo, la corrupción, o que te digan que tus problemas no tienen remedio, o que tu enfermedad no tiene cura, en ese momento recuerda que hay una mano levantada, dirigida al Padre en el cielo, y esa mano ha jurado que todo va a terminar exactamente como Dios lo decretó. El mal no tendrá la última palabra. La iglesia no estará en ruinas. El evangelio nunca se va a apagar. Y el misterio de Dios, la cruz, la resurrección, la salvación, la gloria, nuestra glorificación, será consumado tal como Dios nos lo ha prometido. Amén. Hermanos, el cielo no miente, el Creador no cambiará y su palabra jamás fallará. Amén. Pero entonces surge una pregunta, y es: ¿qué tenemos que hacer con su palabra en medio de estos juicios? ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? ¿Verla nada más? ¿Comprar la Biblia más bonita y ponerla en entrada de la casa? O peor, abrirla sin leerla como fetichismo en el Salmo 23 para que cuando la gente entra y lea el Salmo 51, no sé, textos de tu preferencia. ¿Acaso la Biblia solo es para leerla incluso? Y es bueno leerla, pero solo es para leerla. ¿Qué nos dice este tremendo pasaje de la Escritura? Bueno, pues bien, eso nos lleva al tercer punto, y es que tenemos la misión de comer la palabra, vivir la palabra y predicar la palabra. Vamos a leerlo. Vamos al versículo 8 al 11. Hermanos, nosotros no solo tenemos que tomar la palabra con nuestras manos. No solamente tenemos que comprar las mejores y nuevas versiones buenas, formales que puedan haber. Debemos de comerla y proclamarla, aunque su sabor sea dulce y amargo a la vez. Vamos a leer. Dice el versículo 8: La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve,
y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora aquí, hermano, qué escena tan tierna, pero a la vez tan gloriosa tenemos aquí. Resulta que este Dios majestuoso que vemos en el capítulo 10 ahora está ordenándole a Juan acercarse a él. ¿Y cómo hay que acercarse a Jesús? Tomando su librito. Mira la imagen tan tremenda que Dios nos presenta aquí. Dios no solamente es digno de ser temido, amén. Él también es digno de ser amado, de ser confiado, de nosotros confiar en Él y de intimar con Él. Pero ¿cómo podemos intimar con el Dios majestuoso? Por medio del librito, por medio de tomar su palabra. Ahora, la orden no solamente es acercarse. Ahora, quiero que vea en primer lugar que no es una invitación, no es que Jesús le está diciendo a Juan, si tú quieres, ven. No, es una orden. La orden de Jesús, de Dios para la iglesia, porque Juan representa ya a la iglesia en ese momento, la orden no solamente es acercarse, la orden es apropiarse del libro, apropiarse de su palabra. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Sigamos leyendo, versículo 9 al 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora, qué imagen tan impactante. Hermanos, Dios le pudo haber dicho a Juan, léelo. ¿Sí o no, hermanos, al librito? ¿Sí o no? Léelo, escúchalo. Dios le pudo haber dicho, pon el podcast de mi librito, librito.com. ¿Ya? Escucha mi podcast, ¿ok, Juan? Cada día, cada mañana, solo dura 10 segundos, ¿ok? Lo escucha y disfrútalo. Dios le pudo haber dicho, es un audiolibro, ponte los audífonos y óyelo. Pero no le dijo eso. No le dijo léelo, no le dijo cómelo, le dice, no le dijo escúchalo, le dijo cómelo. La metáfora es deliberada. La palabra debe de ser digerida, interiorizada, que sea parte de nuestra vida, hermanos. No es suficiente tener la Biblia en la mano. No es suficiente que la tengas en tu casa. Debemos de tenerla en nuestro corazón. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Alimentarse de la palabra, hermanos, significa hacerla parte de nuestro ser, parte de nuestra mente, de tal manera que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos, moldee nuestras emociones y moldee nuestra voluntad. Es decir, en otras palabras, comer la palabra es dejar que ella nos transforme. Y este símbolo, por cierto, es el mismo símbolo al cual este pasaje está haciendo eco, tanto en Ezequiel como en Jeremías, que aparece en Jeremías, por ejemplo, 15:16, cuando dice el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Amén. Este símbolo que estamos viendo en el capítulo 10 es lo mismo que dijo el profeta Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Pero también aparece esto que vemos en capítulo 10, aparece en Ezequiel 2 y 3, donde el profeta, por cierto, en Ezequiel, el profeta Ezequiel, recibe un rollo para comerlo antes de profetizar, pero resulta que lo que él mismo comió y le supo dulce, cuando él lo comienza a profetizar, luego le sabe amargo, no las palabras, sino la reacción de la gente, porque no le creyeron su mensaje. Así que la idea está muy clara en este pasaje, hermanos. La Biblia es aquel pan vivo sin el cual no podemos vivir. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de pizza, pupusa, hamburguesa y lo que sea, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para todos tus desafíos, para todas las demandas de la vida de fe y de la piedad. Pero a su vez, quien no se alimenta de esta palabra no puede proclamarla. No la puede enseñar ni siquiera a sus propios hijos, a su hogar, a sus amigos y familiares. Porque ¿quién puede enseñar aquello que no conoce? ¿Quién puede enseñar aquello que no vive? ¿Quién puede enseñar aquello que no disfruta como su tesoro y lo está transformando por dentro? Predicar
sin haber digerido primero la Biblia es una retórica sin vida. Ahora, esto tiene grandes implicaciones personales, hermanos. Esto significa que la palabra de Dios tiene que producir piedad en ti. ¿Sabe cuál es la primera y más grande marca de que alguien de verdad está estudiando la Biblia? Piedad, la vida piadosa. Los reformadores lo decían de esta manera. Juan Calvino decía: donde no hay verdadera piedad, no hay verdadera teología. Porque ningún reformador, y nunca la iglesia desde la reforma hasta este momento, jamás la iglesia ha concebido que alguien diga que sabe Biblia, que ama la Biblia, que come la Biblia, que lee la Biblia, si en él no hay piedad. No existe tal cosa, eso es hipocresía. Eso fue lo que Jesús le decía a los fariseos: ustedes me honran con sus labios. ¿Tú crees que los fariseos no se sabían la palabra? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Pero Jesús les dijo: pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, la primera señal, y tú tienes que verlo en tu propia vida, y lo digo de verdad, si en tu vida no hay piedad, si tu vida no está santificada, de verdad, deberías de cuestionarte si en verdad eres un cristiano, y lo digo con mucho respeto. Porque la marca verdadera de que estás leyendo la Biblia y comiéndola, así como un pan te nutre, es que te nutre y transforma tu vida a la imagen de Cristo. Es que, una vez más, recuerda que la autoridad de la Biblia es que descansa en el carácter de Dios. Amén. Amén. Si Dios es verdad, su palabra, ¿qué es? Ok, entonces fíjate bien, si Dios es santo, 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 su palabra, ¿qué es? ¿Y qué produce al que la lee y la come? Entonces no es posible que alguien diga: yo leo la Biblia y te la cite de memoria. Hasta los demonios te la pueden citar de memoria. O sea, de nada sirve que alguien cite de memoria la Biblia y que diga que la estudie y que tenga título, que sea lo que sea, si no hay piedad en él. Donde no hay verdadera piedad, no hay verdadero evangelio. Punto. Así que, hermanos, no es posible eso. La Biblia tiene que producir piedad en ti. Es más, ¿sabes por qué? Porque la Biblia no es este libro. Este libro no. La Biblia es el único libro sobre la faz de la tierra que cuando lo abres, su autor está frente a ti para ver qué haces con él. Cada vez que la abres, Él está allí. Teme, mi hermano. Teme a Dios. Temámosle al Señor. Si tú no adoras correctamente, como dice la Biblia, ¿cómo tenemos que adorarlo? En espíritu y en verdad. Eso implica según la Biblia. Por eso es que si tu adoración es vaga, es mediocre, es una adoración cualquiera, si tú ves a Dios como que fuera un compinche, si tú ves a Dios como que fuera un tuchero que te permite pasar las cosas, si tú ves a Dios, si tú vienes con irrespeto a la iglesia, todo eso es lo único que está diciendo que no estás leyendo bien la Biblia o que simplemente no la estás leyendo. Entonces, pero ¿qué entonces debía de hacer Juan en estos tiempos de juicio, en donde Dios está dando juicio en contra de los impíos, con aquellos que incluso estaban persiguiendo a Juan y a la iglesia? En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la Biblia además de comerla? ¿Qué tenemos que hacer? Proclamarla. ¿Qué es lo que leímos que dice la Escritura? La Biblia nos manda a proclamarla cuando le dice, y otra vez le dice, profetiza otra vez ante de reyes, naciones, lenguas. Hermanos, Juan, este anciano exiliado, resulta que ahora está recibiendo de Cristo no una espada para vengarse del emperador, no, recibió un libro. Ese es el arma del cristiano, no para pelear, sino que nuestra arma la debemos de comer.
Es una arma que se come, es un libro que se come, es un libro, es nuestro alimento diario. Es así como nosotros ganamos esta guerra. Es con una victoria irónica. Para ganar tenemos que perder. Para vivir primero tenemos que morir. Si queremos seguir a la cruz, ¿qué tenemos que tomar todos los días? La cruz. Esa es la victoria del cristiano, una victoria irónica. Lo que el mundo dice, qué desperdicio, qué locura es esta. Esa es nuestra victoria. Hermanos, nuestra arma de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, dice la palabra. Así que, hermanos, antes de profetizar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, nutrámonos primero de la palabra. Y esto es cierto para nosotros, amén. Pero fíjate lo que Cristo le dice a Juan. Le dice, cómela y te será dulce en tu boca como la miel, pero amarga en tu vientre. ¿Qué significa eso? Bueno, este contraste es el corazón de este texto en Apocalipsis 10. La palabra tiene un doble efecto. Deleita, pero confronta. Amén. Consuela, pero exhorta. Da vida y provoca lágrimas. Y esta es la experiencia dual que tenemos cuando predicamos el evangelio: gracia y juicio. Y lo que tú y yo tenemos que predicar es eso. Tú no solamente tienes que predicarle gracia. ¿Cómo ellos van a valorar la gracia si primero no saben que son hijos del diablo, podridos en sus pecados y esclavizados en sus pecados y bajo la condena de Dios? Tenemos que predicar juicio y gracia, gracia y juicio, juicio y gracia, gracia y juicio. Por eso el evangelio es dulce. Es dulce porque anuncia la salvación de la sangre del Cordero. Pero es amargo también es el evangelio porque pronuncia la condenación de aquellos que lo rechazan. Así que Juan está experimentando en su propio cuerpo lo que el profeta y todos los cristianos del mundo sentimos cuando predicamos: el gozo del evangelio y la tristeza del pecado del mundo que rechaza el evangelio. Por ejemplo, ¿tú nunca te has sentido así cuando tú le enseñas a tus hijos y ves que a tus hijos no les importa la Biblia? ¿No te duele eso? ¿O te alegra? ¿No te duele cuando tú compartes la palabra y a quien tú le compartes la palabra simplemente te ve como un loco y te ve medio raro? Hermanos, este es el mensaje agridulce del ministerio cristiano: que el evangelio es una palabra de vida para los que creen y de muerte para los que se niegan a arrepentirse. Pero ¿sabes cuál es nuestra misión como iglesia? Proclamar ambas verdades con fidelidad: gracia y juicio, juicio y gracia. Como un puritano dijo, el creyente encuentra dulzura al saborear las promesas de Dios, pero amargura al ver el dolor de un mundo que las rechaza. El mismo libro que alegra el alma también quiebra el corazón. ¿Cuántos han sentido este contraste en su vida? ¿Verdad? Sí, claro. Esta mezcla, ¿verdad?, entre gozo y lamento. Gozo porque a nosotros nos encanta hablar del evangelio, pero a la vez lamento y dolor cuando vemos que la gente lo rechaza. Así que, hermanos, tú no puedes escuchar el evangelio y comerlo sin sentir la tensión entre la gracia y el juicio. Pero ¿sabes por qué es importante eso? ¿Por qué el evangelio necesita ser dulce y amargo a la vez? Porque esa tensión dentro de nosotros es lo que nos impulsa a predicar, nos impulsa a advertir, nos impulsa a consolar y nos impulsa a llorar. Es más, Dios le dio esta orden para finalizar. Quiero que lean conmigo el versículo 11. Dios le dio esta orden a Juan. Y Miguel me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este verbo que menciona Jesús, este mandato, es necesario, es un verbo que indica una necesidad, pero en nosotros. En griego, como debería de leerse, es te es necesario, fue lo que le dijo Jesús a Juan. Te es necesario a ti. A ti y a mí nos es necesario ¿el qué? Evangelizar. ¿Por qué? Porque hemos sido comisionados para eso. Qué miserable fue el médico en el tiempo de COVID que por miedo a morir no salió a ver pacientes. Porque para eso ha sido comisionado como médico. Amén. Qué miserable es el abogado que no aboga. Qué miserable es el pastor que no
Qué miserable es el cristiano que no evangeliza. Unos piensan que evangelizar es una opción. No, hermano, es un mandato. Y por eso debemos de aprender a decir cada día como Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Es más, hermano, tú eres un portador de la palabra, tú ya eres un profeta. En 1 Pedro se nos dice que todos nosotros hemos sido hechos por causa de Cristo, ¿verdad? Hemos sido hechos un reino de sacerdotes. ¿Y para qué? Dice luego Pedro: para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Anunciar las virtudes, es decir, función profética. Somos profetas. Así que, hermano, no solo tenemos que tener en nuestra mente la palabra, tenemos que tenerla en nuestro corazón, sí. Pero no solamente en la mente y en el corazón, también debe salir de nuestra boca para tu hogar, para tus hijos, para tu vecino, para tus compañeros de trabajo, para las naciones, para este país. Pero sin embargo, hermano, considera que esto tendrá un costo. Claro que sí. ¿Y cuál va a ser el costo? Con dolor ver rechazar este evangelio a algunos de los que tú amas. Hermanos, ser fiel, testigo de Cristo, traerá mucha oposición a tu vida. Mira, así fue con Ezequiel, que comió el rollo dulce, pero después sufrió con mucho dolor el rechazo de un pueblo rebelde. Así fue con Pablo, que él dice que habló con tristeza, pero también con gozo en el ministerio. Y así fue con nuestro Señor Jesucristo, que él mismo dice que lloró sobre Jerusalén porque no querían recibir el mensaje del evangelio. Hermanos, predicar la palabra de Dios en un mundo caído es caminar entre la miel y el vinagre. Pero sin embargo, hermanos, eso es nuestro llamado. Porque como dijo alguien, también un puritano, la dulzura de la obediencia fiel no puede ser agriada por la amargura de la persecución. Así que para concluir, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer en estos tiempos en donde Dios está enviando juicio contra nuestros enemigos por causa también de nuestras oraciones? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Predicarles el evangelio. No hemos de callar, sino evangelizar. Amén. Hermano, no seas un cristiano, no seas un espectador de visiones. Sea un portador de la palabra. Amén. Y aunque el mundo rechace la miel de Cristo que viene de tu boca, aún así todos los días destílala, coséchala de la misma palabra de Dios. Porque el éxito no está en la retórica. El éxito no está en la oratoria. El éxito está en que, recuerda, Jesús tiene su mano levantada, porque Él ha jurado por sí mismo que esa palabra que sale de tu boca, si es la Biblia, ella es eficaz, suficiente y autoridad sobre todos los seres humanos, incluyendo tus enemigos. La palabra de Dios es palabra de Dios, es autoridad. Vamos a orar.